Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros en este cafecito dominical, el primero del 2013, e iniciamos evaluando cómo ha sido el 2012 en cuanto a la política, la economía, los asuntos y temas sociales de nuestro país. Y qué mejor evaluar esta situación que con el señor presidente de la República, Otto Pérez Molina, a quien le agradecemos esta entrevista. Gracias, señor presidente, por haber aceptado esta entrevista. Elsie, muchísimas gracias por brindarnos esta oportunidad que es tan importante para evaluar este primer año de la gestión de gobierno, en donde hay muchísimos temas sobre los cuales podemos platicar, profundizar un poquito, pero yo creo que es muy importante para que los guatemaltecos también puedan hacer sus propias evaluaciones y sus propios comentarios en relación a este primer año. Señor presidente, hace algunos meses, un mes más o menos, mes y medio, usted daba a su gestión una calificación. Así es. ¿Verdad? Sí. ¿Cuál fue esta finalmente? Bueno, mire, la calificación que yo estoy dando finalmente es una calificación de 10, un 7. Y creo que es realmente, desde mi punto de vista, creo que es lo justo. Es decir, nos quedaron cosas que hacer. Hubo errores que se pudieron haber cometido y por eso es que esos 3 puntos sobre los cuales nosotros no logramos calificar. Pero yo creo que 7 es una calificación justa, hubo avances importantes en las diferentes áreas que los vamos a poder ir platicando, pero más que eso hubo una cohesión en el equipo, hubo integración y hubo un rumbo que se le empezó a dar al país con los objetivos bien claros y bien definidos sobre lo que teníamos que avanzar. Señor presidente, tal vez vamos a tocar segmento por segmento, ¿verdad?, para ir evaluando cómo nos ha ido. ¿Y qué le parece si uno de los que más preocupaba a la población era precisamente el tema de la seguridad? Exacto. ¿Verdad? ¿Por qué la seguridad? Bueno, violencia, ejecuciones, ¿verdad?, que se dan de manera desconocida, los métodos que se han utilizado, el femicidio, ¿verdad?, que también ha afectado tanto a nuestro país, extorsiones, etcétera. Y ustedes, dentro de la propuesta, hablaban de las fuerzas de tarea. Fueron 5 las que se implementaron. ¿Cómo funcionaron estas? ¿Realmente fueron efectivas para nuestro país? Creo que sí. Creo que las fuerzas... Mire, yo primero le quiero contar, Elsie, que tuve reunión semana tras semana con los encargados de las fuerzas de tarea temáticas, con los encargados de la Policía Nacional Civil y por supuesto con el equipo de ministros y viceministros de Gobernación y con el ministro y el jefe de Estado Mayor de la Defensa. Fueron evaluaciones que estuvimos haciendo constantemente para ver por dónde íbamos, qué nos estaba haciendo falta, qué teníamos que implementar, qué teníamos que corregir. Y le quiero contar que las fuerzas de tarea nos dieron un muy buen resultado. Las fuerzas de tarea lograron trabajar conjuntamente con la policía, como parte de la policía, pero trabajar también con el Ministerio Público. Y eso, el resultado es 85 organizaciones criminales que fueron desarticuladas. Y de esas 85 organizaciones criminales fueron de secuestro, de sicariato, de extorsiones, de femicidios, que son como los delitos principales que estaban afectando a los guatemaltecos, el robo de vehículos también. Esto nos permitió empezar a dar resultados. Tal vez no los números que nosotros hubiéramos querido, no es fácil cambiar una situación de un día para otro en temas de seguridad. Pero lo que sí le puedo decir es que dimos los pasos sólidos para poder empezar a darle resultados a los guatemaltecos. Hablando precisamente de estas fuerzas de tarea, uno de los problemas que hemos padecido en Guatemala, y no es de ahora, ha sido de hace muchos años, ¿verdad?, es la corrupción inherente que se encuentran en las cárceles del país. Hasta la fecha, incluso tanto el director del sistema penitenciario como el ministro de Gobernación han dado a conocer en sus diferentes declaraciones que sigue existiendo problemas en las cárceles del país, ¿verdad? Sigue habiendo corrupción, malos manejos dentro de las mismas, desde adentro salen precisamente, son como los focos de organización para poder efectuar todas las violaciones a la ley que se comete en Guatemala. ¿Qué piensan hacer en este tema? ¿No hay alguna fuerza de tarea a implementar en esto? ¿O de qué manera
¿realmente se puede depurar el sistema penitenciario en el país? ¿Es posible esto? Es posible. Ahorita en el año, cuando estaba terminando el 2012, se levantó la primera licitación, porque aquí tenemos que comenzar con los problemas que venimos a encontrar, que son problemas de infraestructura. Es decir, ahorita están al doble de la capacidad cada uno de los establecimientos penitenciarios. El sistema está prácticamente rebasado, está colapsado. Y aquí es lo que permite ese hacinamiento también y ese descontrol, que se siga dando corrupción, que se sigan entrando celulares, que a pesar de que se hacen requisas constantemente, siempre se encuentran armas, siempre se encuentran teléfonos, siempre existe todo ese tráfico de influencias. Lo que estamos haciendo, que por un problema administrativo y algunas cuestiones que se encontraron en el proceso, hubo necesidad de cancelarlo y abrirlo ahorita en los primeros meses del mes de enero, vamos a tener los primeros pasos importantes para empezar a restablecer el sistema penitenciario. Ahí vienen 800 celdas de máxima seguridad. Por primera vez vamos a tener celdas de máxima seguridad. Esto está con los estándares internacionales y este es el primer paso que empezamos a dar, pero al terminar los 3 años que nos hacen falta de gobierno, vamos a tener un sistema totalmente diferente, donde va a haber una clasificación de reos, donde verdaderamente vamos a tener cárceles de máxima seguridad, de mediana seguridad, establecimientos preventivos para los delitos menores o para los que están esperando ser enjuiciados, y esto nos va a venir a marcar una diferencia importante para el control también, porque los portales de ingreso a estas cárceles van a ser portales que van a ser capaces de detectar no solo armas, celulares, sino incluso sustancias como droga o cualquier otra cosa que se quiera ingresar a los privados de libertad. Señor presidente, usted, recuerdo en campaña y siempre en el primer año de su gestión, en forma conjunta con la señora vicepresidente, hablaban de la importancia de combatir la corrupción y, por supuesto, presentar la transparencia en todos los procesos. Usted hace unos minutos mencionó precisamente la licitación que se tuvo en el sistema penitenciario de esta empresa estadounidense, donde se encontraron ciertos vínculos con el ministro de Gobernación, e incluso una de las dudas era cómo una empresa que pudo haber sido instalada en Guatemala en el mes de octubre, ya a los pocos días esta fuerza acreedora de este tipo de licitación. Específicamente, ¿qué es lo que se está haciendo en este tema? Mire, aquí el problema fue que para lograr hacer este proyecto se necesita integrar varias empresas, pero las empresas que estaban detrás de la que estaba representando son empresas profesionales, cumpliendo con todos los estándares internacionales. Es decir, lo que hablaban de es una empresa que recientemente se constituyó, pero es la empresa integradora. Pero las verdaderas empresas que iban a ejecutar o que van a ejecutar en su momento la obra son empresas que califican internacionalmente con los mejores estándares. Así que, pero de todas maneras, con los señalamientos que se dieron y en busca de la transparencia, fue que esto se tomó la decisión finalmente de decir, mejor esperemos 2 o 3 meses, a pesar de la urgencia y de la necesidad que tenemos para mejorar el sistema penitenciario y lograr entonces que se cumpla con los procesos transparentes. Esa es una lucha que ha tenido la vicepresidenta en forma muy fuerte, respaldado por supuesto conmigo para luchar en contra de la corrupción y a favor de la transparencia. Lo vamos a seguir haciendo y cualquier proceso de estos que despierte dudas, que despierte suspicacias, que despierte realmente un motivo para hacer una investigación más detenida, nosotros estamos dispuestos a hacerlos, aunque esto se lleve más tiempo, que es lamentable también que ese tiempo se pierda. En el tema de la función o del papel que tiene que jugar el Ejército de Guatemala, ¿cómo lo están haciendo ustedes, señor presidente? Bueno, mire, yo quiero decirle que el Ejército de Guatemala en este primer año, él sí jugó un papel importantísimo. Le quiero contar que por ejemplo, uno de los éxitos que tuvimos en seguridad, que es que en el departamento de Guatemala logramos bajar un 23%, la tasa de homicidios un 18% en el departamento de Guatemala. Pero en la capital,
que es el municipio, por así decirlo, más violento y que ha sido el más violento por tantos años, logramos bajar esa tasa de homicidios en 23%. Y aquí el ejército jugó un papel muy importante. Por ejemplo, en la zona 18, que hay casi 500,000 de guatemaltecos que habitan en ese sector, cuando se instaló la Fuerza de Tarea Maya, logramos en 3 meses reducir 73% los hechos delictivos. En la zona 7, con la otra Fuerza de Tarea que se implementó, y en la zona 11 logramos reducir 75% los hechos delictivos. Esto nos da como resultado que a nivel nacional los homicidios bajaron 10%, los femicidios 11%, los robos de vehículos, fíjese que en los últimos 8 años iba subiendo cada año, y este primer año del gobierno no solo logramos pararlo, ese ascenso, sino lograr descenderlo en un 6%, poco, pero por primera vez en 8 años logramos hacer que descendiera el robo de vehículos. Así que estos primeros indicativos nos muestran que las cosas se pueden hacer, a pesar de los problemas, los obstáculos, las deficiencias, las limitaciones que se nos presentaron en el primer año, y ahora en este segundo año, con experiencia que ya tenemos, con los equipos mejor integrados, con el aumento de personal y el aumento de tecnología que vamos a tener, estoy convencido que el 2013 va a ser un año de más y mejor seguridad para los guatemaltecos. ¿Cómo va el tema de la reforma policial entonces, señor presidente? El tema de la reforma policial sigue avanzando. Nosotros queremos hacerle ahorita una serie de modificaciones para que la comisionada para la reforma policial pueda tener más capacidad de ejecutar las cosas que tiene que hacer. No depender ahorita como está dependiendo de la subdirección de logística de la Policía Nacional Civil. Queremos ver que por lo menos esté directamente con el Ministerio de Gobernación y de ahí pueda hacer las ejecuciones que necesita para hacer las implementaciones. Pero es algo que va caminando y nosotros queremos ver que se acelere ese proceso. Usted bien dijo hace algunos minutos, tal vez el mejor control de la violencia se ha observado, o tal vez lo hayan sentido los guatemaltecos más en el área de la capital. Algunos analistas dicen que es importante reforzar áreas como Chiquimula, Escuintla y Santa Rosa. ¿Tienen algún proyecto específico para el interior del país? Así es. Los procesos que logramos implementar aquí en la capital van a continuar fortaleciéndose, pero nos vamos al interior. Es decir, esto ya es un modelo que nos demostró que sí funciona. Bajar el 23% de homicidios aquí en la capital, con la complejidad que esto significa, es verdaderamente un paso muy positivo. Y ahora esta experiencia la empezamos a replicar al interior. ¿Quiere decir que dentro de las diferentes áreas, tal vez la más productiva en este 2012 fue el de seguridad? ¿Para su gestión? Sí, es una de las más productivas, es una de las áreas más productivas. Tenemos otras, por ejemplo, la economía, realmente hicimos avances importantes, la infraestructura tuvimos también avances importantes. Yo le diría que el tema de la educación, con todo y lo difícil y la complejidad, pero se han dado pasos importantes también y vamos a seguir en esa lucha. Y también, pues, en el Ministerio de Energía y los otros ministerios, creo que el Ministerio de la Defensa han dado pasos importantes que nos dieron buenos resultados este primer año. Nos vamos a ir a unos mensajes y regresamos con más. Ahora vamos a platicar precisamente con el señor presidente el otro sector que nos interesa, que es el sector económico, el sector de la educación, y ojalá nos dé tiempo para hablar un poquito de la salud en nuestro país. Nos vamos a unos mensajes y regresamos con más aquí en Su Cafecito. Ya estamos de regreso con ustedes aquí en Su Cafecito Dominical, evaluando el 2012 con el señor presidente de la República, Otto Pérez Molina. Señor presidente, platicamos ya un poquito de seguridad, ya usted incluso nos mencionó algunos de los proyectos que tienen para este 2013. En el tema de la economía, según algunas estadísticas, aproximadamente 34.7% de los guatemaltecos que están sin empleo tardan de 16 a 24 semanas en lograr conseguir algo que los ayude a ellos a subsistir. ¿Tienen planificado algún proyecto para promover
lo que es el empleo o más bien influenciar, promover y asimismo hacer alguna especie de proyectos o contratos con iniciativa privada incluso. Sí, efectivamente. Esto ha sido uno de los grandes también objetivos que nos hemos trazado. La política de empleo, que fue una política que nosotros lanzamos también en el primer semestre, ha ido avanzando. Datos muy alentadores nos permiten primero decir que en el primer año de gobierno tuvimos el 25% más de inversión extranjera directa. Esto para el primer año es verdaderamente importante. Luego tuvimos otros resultados que fueron también muy valorados para el país, porque las calificadoras internacionales nos dieron mejor calificación. Por ejemplo, de una B negativo nos pasaron a un B estable, eso fue Standard & Poor's. Otra de las calificadoras también nos logró poner como un país emergente, que esto es importante porque que una calificadora internacional, que son las que consultan los inversionistas, miren que Guatemala lo suben como para un país emergente para las inversiones, eso hace que los inversionistas volteen a ver con más confianza a Guatemala. Además de eso, mejoramos 5 puestos en la forma de hacer negocios, en el doing business que le llaman. Lo cual habíamos retrocedido en el año anterior. En la lucha contra la corrupción, el índice de percepción de la lucha contra la corrupción en los 9 meses que todavía nos incluyeron en la evaluación, mejoramos 8 puestos que son importantes para nosotros. Entonces, estos datos empiezan a mandar señales positivas del país a los inversionistas y al extranjero. Además, la agenda de competitividad quedó ya bien sentada, tuvimos un 70% de avance, fuimos calificados como el segundo país más reformador de América Latina en todo lo que es clima de negocios. Y finalmente creo que da también un buen mensaje en que Guatemala, después de 8 años, de estar luchando para ingresar en los beneficios de las metas del milenio, fuimos el país que eligieron, el único país que eligieron a finales de año del 2012 para ser incluido en los beneficios de las metas del milenio fue Guatemala. Bueno, esto quiere decir entonces que pueden haber, digamos, nuevas metas, esperanzas, para que muchos guatemaltecos que no posean un empleo vean que puede haber nuevas fuentes, ¿verdad?, de inversión en nuestro país. Sin embargo, esto en relación a lo que algunos analistas y algunos sectores están hablando precisamente con lo del salario, señor presidente. Dicen que este incremento al salario mínimo realmente no fue significativo en relación al coste de la vida que se ha incrementado. Por ejemplo, la canasta básica alimenticia, tengo aquí según datos de la INE, que está alrededor de 2.609 quetzales con 3 centavos. Mientras que una canasta básica vital, o sea que incluye a los servicios más importantes para el guatemalteco, oscila en los 4.761 con 13 centavos. Mientras que el salario mínimo queda ahora para el área de maquilas alrededor de 1.966 más los 250 de bonificación, y en el agrícola y no agrícola 2.171 más la bonificación. Esto no alcanzaría para una canasta básica, señor presidente. Así es, nosotros estamos conscientes de eso, Elsie. Ahora, aquí por primera vez lo que hay que reconocer es que después de 18 años que la comisión tripartita nunca se logró poner de acuerdo, ahora en el primer año de este gobierno logran un acuerdo. Tal vez no es el mejor ni es lo que quisiéramos, pero hay que valorar que hay un acuerdo. Y este acuerdo se deriva de una fórmula que además es algo que ha experimentado la Organización Internacional para el Trabajo, la OIT, en otros países, en donde han logrado estos acuerdos, y ahora asesorados con la OIT, se logra por primera vez después de 18 años este acuerdo en donde se da un 5% del incremento al salario mínimo. Esto toma en cuenta las condiciones del país, toma en cuenta las condiciones del sector privado, de los empresarios, y toma en cuenta también las condiciones de los trabajadores. Esa es una fórmula que ellos han trabajado, que ha sido exitosa en otros países, toma también, por supuesto, en cuenta la productividad del trabajo que se está haciendo. Y esto es un primer paso. Yo creo que de aquí
que se logró en el primer año, que lo logremos mantener los próximos 3 años, va a ir mejorando y va a irse afinando esa fórmula que al final debería de representar y debería ser un, como llaman, un gana-gana para todos, para los empresarios, para los trabajadores, para los guatemaltecos, para las inversionistas, para todos, para que hayan más oportunidades de empleo. Así que estamos conscientes del alza que ha habido en los precios, estamos luchando para frenar esa alza, pero obviamente tenemos que ver también de que las condiciones del país, ese crecimiento económico que nosotros estamos buscando, no sirva para que únicamente las ganancias se queden en la bolsa de unas cuantas personas, sino que llegue a todos los sectores y a todos los extractos guatemaltecos. Y hablando precisamente de esto que usted tocó ahorita, ¿verdad? No queden las ganancias solo en algunos bolsillos de algunos sectores del país. Recuerdo que más o menos hace casi un año platicábamos con usted sobre las reformas tributarias y usted nos aseguraba que las reformas tributarias pues iban a ser positivas y beneficio para el país. Ahorita ya estamos viendo que algún porcentaje de la población y algunos sectores están mostrando su rechazo al ver realmente cómo están funcionando estas. Por ejemplo, hay personas, ¿verdad?, que por un vehículo, por ejemplo, en el tema de circulación de vehículos, iban a pagar una calcomanía de 700, 800 quetzales, y ahora se le duplicó a 1.800 quetzales aproximadamente, cuando este ya es un año, por decir, más que antiguo el vehículo, ¿verdad? Entonces está afectando realmente a ciertos sectores. Y hay automóviles que tal vez son de tipo agrícola, que este tipo de automóvil lo tiene solo ciertos sectores del país que no van a pagar esas cantidades. Otro rubro importante que ellos están achacando, por ejemplo, señor presidente, es que en lugar de incentivar a las pequeñas empresas, estas van a desaparecer, porque las personas que tengan que presentar ahora su planilla del IVA tienen que conseguir facturas de estas grandes empresas que sí les van a valer sus facturas, mientras que aquellos pequeños negocios que daban facturas, esas facturas ya no van a tener ningún valor. Entonces ellos están mermando, viendo que pueden hasta desaparecer estas pequeñas o medianas empresas, a otros se les está cobrando más, mientras que, por ejemplo, decían ellos, a las grandes empresas del 30% les bajaron al régimen del 25%, y a los profesionales tal vez van a como nivelar esa parte de los impuestos pagando el 6% cuando pagan el 5%. ¿Cómo está esta situación, señor presidente? No, mire, aquí, primero que nada, la reforma cumplió varios principios. Primero es el principio de equidad, el principio de progresividad también. Es decir, el que tiene más va a pagar más. Eso es uno de los principios que nosotros velamos que estuviera contenido en esta reforma tributaria. Lo que pasa es que cuando se habla de tributos a nadie le gusta. Y esto no le estoy diciendo solo a los empresarios más con más dinero, los más ricos, o la clase media, o incluso los pobres. Lo que nosotros buscamos es que tuviera el principio de progresividad. Y el principio de progresividad es que el que tiene más, paga más. Y esto está presente ahí. Ahí lo puede ver usted en los impuestos que fueron reformados. Además es una actualización, por eso nosotros le llamamos actualización tributaria. El camino que llevaba el país era el camino del endeudamiento, del crecimiento del déficit fiscal. Por eso era que internacionalmente nos estaban castigando con las calificaciones de los gobiernos anteriores que trataron de hacer estas armonizaciones tributarias y que no fueron exitosos para lograrla. Aquí se vio con muy buenos ojos, no solo nacional, sino internacionalmente, que finalmente, después de cuántos intentos, se haya logrado esa reforma tributaria. Ahora, aquí lo que tenemos que ver es que si queremos un país más equitativo, si queremos un país con menos inequidad, si queremos un país con menos desigualdad, la única reforma que hay para hacer la redistribución del dinero es a través de los impuestos. Y eso es lo que nosotros queremos. Si queremos ver que en el área rural llegue la medicina, lleguen los puestos de salud, hayan más maestros, hayan mejores escuelas, hayan caminos rurales, y hayan oportunidades para que el 50% casi de los guatemaltecos que viven en el área rural tengan las oportunidades, pues es necesario que haya estos recursos para que se puedan llevar las condiciones para mejorar las oportunidades. Así que yo le diría a Elsie que
la reforma está bien pensada, fue suficientemente discutida, fue analizada desde muchos años atrás que venía. Esto viene desde el pacto fiscal, después de que se firmó los acuerdos de paz que ya cumplieron 16 años y después de 16 años no se había logrado. Nosotros logramos en los primeros meses de gobierno implementar esta reforma tributaria y ahora obviamente hay algunos partidos políticos de la oposición que quieren sacarle ventaja a esto, haciéndose valer como representante de la clase más pobre, la clase que más necesita, la clase media, y nosotros estamos haciendo el esfuerzo para que la clase media y la clase pobre puedan salir adelante. Y ahora ellos vienen a criticar esta reforma y queriendo decir que le van a poner recursos de inconstitucionalidad, pero lo están haciendo en una forma totalmente de politiquería, totalmente de que se les olvida de que apenas en el primer año de gobierno todos nos debemos al pueblo de Guatemala y debemos de trabajar en beneficio del pueblo de Guatemala para que el país como tal pueda seguir adelante y sea un país viable. Pero si lo único que queremos ver es cómo le puedo sacar yo ventaja políticamente a todas las cosas, pensando solo en una candidatura, yo creo que así el país sí no va a avanzar. Y yo hago la llamada de atención a los partidos de oposición para que todavía no es el momento de la campaña. Más bien le hago un llamado también al Tribunal Supremo Electoral para que no permita que sigan poniendo vallas, haciendo esos mitines y haciendo todas estas actividades que son puramente de campaña electoral, sino que ojalá se llame a la atención a los partidos políticos y que se esperen para cuando se convoque a las elecciones. Pero hoy lo que tenemos que ver es cómo el país sale adelante de tantos problemas y tantas necesidades que tenemos. Señor presidente, muy puntualmente, avances en el tema de educación a pesar de los problemas que hay en el tema del magisterio. Bueno, sí, avances importantes. Primero, 15,000 maestros que les tengo que agradecer aquí públicamente a estos 15,000 maestros que han dado su tiempo para profesionalizarse. Ya tienen su plaza, ya no necesitarían incluso ir a estudiar y lo están haciendo. 15,000 maestros, unos ya fueron graduados, profesorados de educación media, otros que siguen estudiando para su licenciatura, otros ya obtuvieron la licenciatura en pedagogía y una promoción casi de 8,000 maestros que empezaron sus estudios también, esto en un programa que lleva el Ministerio de Educación conjuntamente con la Universidad de San Carlos. Segundo, el programa de formación inicial, los cambios para mejorar la calidad, y la calidad se comienza logrando mejorar también la calidad y la preparación del maestro. Entonces ahora más del 85% de los guatemaltecos están de acuerdo con que se eche a andar la reforma educativa, que significa que sean los maestros 3 años en la universidad para un profesorado. Yo creo que esto todos los países en el mundo lo han hecho. Aquí en América Latina solo Haití y Guatemala son los que no tenemos implementado ese sistema. Además de eso logramos que 18,000 establecimientos se convirtieran en cuentadantes. Esto va a permitir que ellos puedan recibir puntualmente su dinero, tanto el fondo de gratuidad como el dinero para la refacción escolar. Hay 83 municipios que se les va a aumentar un 50%, porque son los 83 municipios que fueron priorizados porque son los más pobres, van a recibir 50% más del dinero para cada niño para su refacción escolar. Yo creo que estos son logros importantes. El programa de lectura para crear el hábito de la lectura en los niños es un programa muy exitoso en este primer año y ahora ya se repartieron todos los libros y obligatoriamente en el aula van a tener 30 minutos de lectura para ir desarrollando ese hábito que es tan importante y tan necesario. Y finalmente, tal vez decirle que hemos hecho el mejor esfuerzo para ir subiendo los niveles de la cobertura y por supuesto la gran lucha que tenemos que hacer para mejorar la calidad de la educación. En el tema de salud, usted tuvo en el 2012 un cambio de ministro. Sin embargo, en la actualidad continuamos con los mismos problemas, ya están anunciando paros nuevamente en los hospitales del país, principalmente en los de la capital. La pregunta es, si en la capital estamos más o menos y no hay insumos, ¿cómo estaremos en el interior del país? ¿Qué se piensa hacer en el área de salud? Es un tema crítico de todos los años, señor presidente. Recurrente. Y la salud es de los temas más importantes para la población. Bueno, primero sí quiero contarle que los que han estado diciendo que quieren hacer un paro no es por falta de insumos ni es por falta de medicina.
es porque ellos están demandando que se les reinstale a unas personas que realmente después de la evaluación del primer año no calificaron. Entonces ahí tampoco nosotros vamos a estar renovando contratos solo porque hay que renovarlos. Nosotros hemos estado hablando con el ministro de Salud, con el ministro de Trabajo, con el representante del sindicato de salud para que de verdad haya una armonía, pero que también, como así como ellos demandan mejores condiciones para todos los trabajadores y tienen toda la razón y nosotros estamos dispuestos a apoyar y hacer lo que podamos, pero que también haya compromiso de parte de los trabajadores para esforzarse y para brindarle los mejores servicios que puedan a los guatemaltecos en el área de salud. Pero nos falta muchísimo, yo estoy convencido en eso. Fíjese que ahorita una de las decisiones que yo estoy haciendo es crear un viceministerio encargado de la salud primaria. ¿Por qué? Porque hemos descuidado la salud primaria, la atención primaria, la prevención. Y de esa cuenta, como no se ha atendido, vemos como una enfermedad que puede ser curada, no solo a más bajo costo, sino atendida con mayor facilidad, termina en un hospital de referencia. Y ahí el hacinamiento de los hospitales de referencia y que no se dan abasto y que están sobrepasadas sus capacidades. Nosotros creemos que con ese viceministerio de atención primaria vamos a empezar a mejorar y vamos a lograr evitar estos congestionamientos y hacinamientos que hay en los hospitales de referencia, en los hospitales departamentales y hacer un mayor esfuerzo en donde lo debemos de hacer, que es en atención primaria. Más cobertura, más atención, puestos de salud mejorados con la medicina básica y esto nos va a ayudar no solo a mejorar también los temas de nutrición crónica, sino en general a prevenir las enfermedades que después terminan en un hospital. Señor presidente, para todos estos proyectos, ustedes van a estar utilizando siempre para la compra de insumos, etcétera, el portal de Guatecompras. Sí, definitivamente, miren, definitivamente lo tenemos que hacer. Esto es algo que este año y al finalizar el año yo justamente le hice esta atención a los ministros. En el sentido de que, bueno, el primer año puede decir, mire, cuando recibimos ya íbamos tarde para hacer los procesos, o cuando recibimos resulta que la experiencia no era la adecuada para conocer toda la administración pública, y entonces por eso fue que no se subían los proyectos a Guatecompras, que no es excusa, porque no hay excusa para eso, que los procesos de licitación se retardaron, que hubo necesidad de ir a compras por excepción, pero ahora este segundo año, de verdad, debe de ser un año mucho mejor en la administración pública. Debe ser un año de más transparencia, debe ser un año de más resultados y debe de ser un año en donde los guatemaltecos podamos seguir exigiendo al gobierno. Porque, bueno, los errores, las experiencias que se tuvieron en este primer año nos sirven de base para empezar a seguir construyendo en estos 3 años que nos faltan. Ya para finalizar, señor presidente, hemos platicado entonces de alguna de las diferentes áreas y sectores. Usted nos ha comentado también los proyectos a grandes rasgos que tiene para este 2013. Pero en todo proyecto, en toda programación, también tenemos previstos cuáles podrían ser los inconvenientes. ¿Cuál podría ser para el señor presidente Otto Pérez Molina, su gabinete de gobierno, el Estado de Guatemala, los mayores inconvenientes que se puedan presentar en este año para poder realizar cada uno de lo planteado? Bueno, primero creería que el Congreso puede ser uno de los problemas que podamos tener. Es decir, en el Congreso ya vimos el primer año, hubo prácticamente 6 meses de inactividad en el Congreso que costó más de 100 millones a los guatemaltecos. ¿Por qué? Porque uno de los partidos de oposición quiso hacer unas interpelaciones que no le dieron ningún resultado al pueblo de Guatemala, pero que sí le costaron a los guatemaltecos. Por ese partido de oposición, más de 100 millones en pago de salarios de diputados, en pagos de salarios al personal administrativo y a todos los trabajadores y todos los gastos que ocasiona el funcionamiento del Congreso, que son alrededor de 20 millones mensuales. Entonces, nosotros en el Congreso esperaríamos este año que se aprueben las iniciativas del paquete de transparencia que tienen 8 meses que lo presenté y ahora el 14 de enero estaría presentando un paquete de iniciativas para facilitar el crecimiento económico y más que eso, para la generación de oportunidades de empleo. Si esos dos grandes áreas pueden avanzar en el Congreso, pues nosotros creeríamos que podemos solventar y podemos darle viabilidad a cosas importantes. Ahora, si
se da esa gobernabilidad en el Congreso, nosotros como Ejecutivo no vamos a parar. Vamos a seguir luchando, vamos a seguir haciendo nuestro esfuerzo, vamos a seguir avanzando, independientemente de lo que esté pasando en el otro organismo del Estado, como es el Congreso de la República. Gracias, señor presidente, por esta entrevista. ¿Verdad que es información que le estamos llevando a usted de las preguntas que usted nos hizo llegar en su momento, y esperamos pues que todo sea de beneficio, principalmente para las y los guatemaltecos en este 2013. Así es, Elsie, yo le agradezco muchísimo por esta oportunidad de rendir un informe de lo que hicimos nosotros en el 2012, de qué es la perspectiva y qué esperamos para el 2013, y solo pedirle a los guatemaltecos que también no le dejemos todo al gobierno, que los guatemaltecos, cuando hablamos de paz, de seguridad, eso comienza en casa, empieza con el respeto del papá a la mamá, del ejemplo y del amor a los niños, de la mamá que también se atreva a denunciar cuando hay violencia, que no se quede aguantando esa violencia que viene desde el mismo esposo, el mismo conviviente, y que le da un mal ejemplo a los niños. Así que yo creo que los hogares seguros son la base para construir una mejor sociedad y, por supuesto, sin evadir las responsabilidades, sino que al contrario, nosotros vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo, y estoy convencido que trabajando con todos los guatemaltecos este 2013 va a ser de éxitos, va a ser de progreso y va a ser de avance para todos. Gracias, señor presidente. Y a ustedes, mis queridas amigas y amigos, les espero en otro cafecito el próximo domingo.